para tener ese tema también, para el examen. Básicamente, el examen va a versar sobre lo que veamos entre hoy y probablemente el otro miércoles, pero no sé todavía, porque es un poco escaso el tiempo, ¿verdad? Así es de que vamos a empezar a tratar la primera, les voy a colocar siempre la presentación para guiarnos, ¿verdad? Veo que hay poquitos, pero bueno, poco a poco van a ir llegando. Bien, entonces vamos a ver un poco la teoría de la justicia como teoría jurídica y su relación con la moral. Aquí vamos a ver de todo, ¿verdad? También un poco de estimativa jurídica, un poco de los valores y todo eso. Quizás lo que vamos a tocar el próximo día sería lo de los derechos humanos, si es que tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver aquí que es el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia. Y nos basamos un poco John Rawls. John Rawls. Y aquí pueden ver ustedes la bibliografía. Creo que en el documento está también la bibliografía. Y bueno, aquí viene el primer tema. Solo voy a dejar ingresar a los compañeros. Ok. Si podemos, pues vamos a poder ver también el Estado de Derecho. Porque lo que pasa es que cuando uno habla de derechos humanos, pues está hablando en la formalidad, ¿verdad? No en la realidad. Porque si vamos a derechos humanos, nosotros nos damos cuenta que son violados, ¿verdad? Universalmente son violados en todos lados. Y también, pues, hay muchas cosas que se dicen aquí que uno las encuentra en lo formal, en lo escrito, pero que realmente eh, es difícil encontrar una sociedad que cumpla con los valores del derecho. Bueno, ustedes pueden leer ahí, pueden leer las filminas, ¿verdad? Ya pueden ver la Sí, presentación. licenciada. Gracias. Sí se ven las licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, pueden ustedes leer ahí, ¿verdad? Los primeros conceptos. No tiene sentido mucho que yo lo lea, ¿verdad? Trato de explicar nada más. Pues en filosofía se trata de estudiar lo que es la justicia universal. Y algo que sí es universal son los derechos humanos. Existen en las constituciones de todos los países. Y de hecho, pues en en las declaraciones de los derechos humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, en la Constitución de Virginia, que fue la primera constitución de los Estados Unidos, en la Carta Fundante de la Organización de Naciones Unidas, en la Carta Fundante de la OEA también, Carta Constitutiva, pues. En todos esos documentos internacionales se encuentran, pues, los derechos humanos y, por supuesto, todo lo que se trate de derechos humanos es derecho natural, ¿verdad? El otro día me sorprendió un estudiante de una universidad privada que me dijo, no,
Ya ahorita ya el derecho natural desapareció, ya no existe. ¿Cómo va a ser eso? Le digo yo. Y entonces todo el derecho internacional, ¿qué es? ¿Verdad? Y todas las disposiciones generales de una ley, que es donde se explican los principios de justicia social y todo eso que es. Entonces yo digo, si eso están enseñando en las universidades privadas, estamos mal, pues. ¿Verdad? Entonces, se ha tratado de definir o de tener una definición unificada de lo que sería la justicia universal, ¿verdad? Y esto es abordado no solo por la filosofía del derecho, sino también por las ciencias sociales, la sociología e incluso la economía. Y es que antes, cuando se hablaba de derechos, se percibía como una ciencia tridimensional, basada en hechos, normas y valores. Ahora ya no, el enfoque es mucho más amplio, sino que se relaciona con otras teorías y ciencias y generando ya no una teoría tridimensional, sino pluridimensional, ¿verdad? Ahí está el maestro que lo dice, Sevilla. Entonces, entendemos que la idea misma de hecho es procurar alcanzar la justicia. Y es que si uno como profesional no es capaz de entender la real dimensión y complejidad de ellos, entonces se enfrenta a un reto difícil, pues, porque se supone que la ley se emite para hacer justicia, en el campo que sea, ¿verdad? El valor fundamental de la ley es la justicia, ¿verdad? También está el bienestar común y la seguridad jurídica, que son muy, muy importantes. Y hay muchos filósofos que se han dedicado a eso, ¿verdad? A establecer cuáles son las diferentes teorías de la justicia, qué se entiende por justicia. Y todo esto de la teoría de la justicia es bastante amplio, es un estudio fuerte, pues, y no es solo como nosotros lo conocemos empíricamente, ¿verdad? Y aquí está algunos otros autores, ¿verdad? Luis Biorro y Amartya Sen. Eh, Entonces dicen que pues el derecho asociado a la justicia siempre ha tenido gran importancia. Digamos que el derecho es el vehículo para hacer la justicia. Pero especialmente también dentro de la ética, la moral, la política y por supuesto la filosofía del derecho. Em, de manera pues que estos enfoques han ido más allá de lo que creíamos todos o al clásico bien y mal. Supera la explicación entre bien y mal y se ubica dentro de la ética. Y al grado que el problema de la justicia distributiva también, porque vamos a hablar de la justicia distributiva, pues está a la orden del día en la discusión política, sobre todo en la discusión política. Y por eso es que el naturalismo, en lugar de desaparecer, ha experimentado un renovado reconocimiento en los últimos años, ¿verdad? Gracias a trabajos de autores como Ronald Dworkin y Robert Alexy, quienes sostienen que no se puede concebir el derecho eliminando de él los valores morales, que son los que se manifiestan en la doctrina de los principios. En su libro Razón y Justicia de John Rawls, él dice que pues algunos hablan de que no es cuestión de razón, sino de sensibilidad para detectar la justicia. Porque como él es el que habla también del realismo jurídico, y dice, cuando hay hambruna es más fácil protestar que razonar de manera elaborada sobre la justicia o la injusticia. No se va a poner uno a hacer tratados en ese momento, sino si hay hambre hay que protestar, que es lo más inmediato. Y entonces, en este caso, digamos, de injusticia, si
ese problema de la hambruna se pudo haber evitado. Pero además, si quien pudo haberlo evitado no lo hizo, ¿verdad? Se olvidó de ciertas obligaciones que tienen los gobernantes, o que tienen los grupos, o que tienen los líderes de un grupo, o lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí se puede hablar también de injusticia, que es un antivalor de la justicia. Y entonces dice, razonar es pasar de la observación de una tragedia, como es el hambre, ¿verdad? Por ejemplo, el hambre en África. Y aquí en Guatemala también hay muchos problemas de hambre. Entonces, razonar es pasar de la observación de una tragedia al diagnóstico de una injusticia. Pues sí, porque pensar si se pudo haber evitado, ¿por qué no se evitó? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar después? ¿Va a seguir así el problema o no? Perdón. Aquí está. Entonces, de estos, de estas aseveraciones, los estudiosos de la justicia, pues procuran brindar el fundamento intelectual para pasar del sentimiento general de injusticia a los diagnósticos particulares razonados de la injusticia. Esto es así como muy abstracto, jóvenes, pero es parte de las doctrinas que han eh, contribuido a la formación de la justicia. Entonces dice también que muchos líderes o autoridades son renuentes a examinar los fundamentos de sus políticas, por ejemplo, los gobernantes, fundamentalmente, pues aunque sus decisiones pueden ser correctas, tal vez sus razones no lo sean. En algunos casos puede funcionar un gobierno sensato, pero que puede conducir también a muchas arbitrariedades. Entonces, los requisitos de una teoría de la justicia incluyen poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y de la injusticia. Lo voy a ingresar aquí a los jóvenes. Bueno, ahí está. Sí, hay una teorización complicada acerca de este tema. El autor Amartya Sen dice, por ejemplo, hay algunas preguntas por resolver. Si vamos a criticar y vamos a partir de problemas concretos, entonces habría que preguntarse, dice, ¿cómo debería promoverse la justicia? Y no el tipo de justicia, sino qué serían las instituciones perfectamente justas. Las instituciones, los principios, ¿qué otra cosa? Sí, en sí, los organismos del Estado. El trascendentalismo sostiene que la justicia sea conceptualizada desde el punto de vista de ciertos esquemas organizacionales, es decir, de instituciones, organizaciones y reglas de conducta cuya presencia activa sería un indicador de que hay justicia. Pero ¿acaso, dice, no se debería también examinar lo que existe en la sociedad, en las personas que viven con las instituciones y las reglas existentes? ¿Habrá justicia ahí? Claro que el problema de los países latinoamericanos, que es que estamos sufriendo de muchas injusticias, ¿verdad? El valor justicia en estos países no ha sido el, el valor central, digamos, de actuación de los gobiernos, especialmente cuando el organismo judicial está cooptado, ¿verdad? Perdón. Y entonces aquí hay que tener en cuenta también que cuando se hace filosofía del derecho, pero
no la hacemos no la hacen los juristas, sino que la hacen los filósofos, digamos. Entonces, esa filosofía del derecho no es muy, pues, no es muy útil, ¿no? Porque no es lo mismo que un jurista que conoce el derecho piense en filosofía del derecho que lo haga un filósofo, ¿verdad? No se le está quitando su mérito, pero es que no es lo mismo, hay que conocer la ley, los mecanismos, los procedimientos, las instituciones para poder dar una tesis válida de lo que es la filosofía del derecho. Entonces aquí dice, ¿verdad? Ustedes pueden leer esto, ¿verdad? Hay filósofos del derecho, pero que no son juristas. Entonces el filósofo del derecho no brilla con luz propia, sino con luz refleja lo que él entiende por algunas instituciones. Pues tiene un conocimiento del derecho muy vago y superficial, ¿verdad? Y esa experiencia está desconectada de los problemas jurídicos que poco a poco sí le van a interesar a la comunidad de juristas, es decir, a los abogados, ¿verdad? Con los que nos dedicamos al estudio del derecho. Y entonces la segunda opción es la forma de hacer filosofía del derecho como filósofos, no como filósofos propiamente, sino como juristas. Hay que ser abogado para hacer filosofía del derecho. Y porque nosotros conocemos todo el derecho como ciencia y conocemos el ser derecho, independientemente de que existan otras reflexiones válidas también, ¿verdad? Más generales. Ay, perdón, a mí sí me afectó un poco la garganta. Entonces vamos con Norberto Bobbio, el gran Norberto Bobbio, ¿verdad? Que aclara todo. Y dice, ¿cuáles son los temas de filosofía del derecho que interesan a los juristas? Porque esta crítica que él hace a los filósofos del derecho que no son juristas, la hace Norberto Bobbio. Y él es el que dice que realmente quien debe hacer filosofía del derecho son los juristas, porque al conocer por dentro el derecho, somos más atinados en eso, ¿verdad? Entonces dice él, para Bobbio, la filosofía se compone de tres partes. Una, la teoría del derecho, que ya la habíamos visto. Otra, la teoría de la justicia, que es lo que estamos viendo ahora. Y la otra es la teoría de la ciencia jurídica, ¿verdad? Y esto es lo que conforma el ser del derecho, ontológicamente, ¿verdad? Estos tres campos temáticos dibujan el contorno de las ramas o sus áreas de estudio o de especulación a identificar como filosofía del derecho de los juristas. Y entre ellos no figura la historia. Ustedes se van a dar cuenta que en este curso de filosofía del derecho que hemos venido trabajando en este semestre, no incluimos la historia de la filosofía del derecho, porque no da tiempo. Y por lo que dice también el maestro italiano, ¿verdad? Que el criterio histórico como razón epistemológica responde a que el profesor de Turín, que es Bobbio, ¿verdad? Él no es partidario de las historias de la filosofía del derecho como obras con sustantividad propia. Él dice que los relatos históricos, que es lo que a veces yo veo en otros profesores que en lugar de propiamente filosofía del derecho, hacer reflexiones sobre distintos campos del derecho, lo que hacen es dar historia del derecho. Y eso no nos conduce a lo que queremos, a despertar en los alumnos un criterio, un sentido crítico, pues, a desarrollar el sentido crítico de nuestros alumnos. Porque dice él, generalmente las historias, pues, no pueden ser de otra manera, son elencos de doctrinas más bien heterogéneas, ¿verdad? Y como la historia, pues ustedes saben que la cuenta el vencedor.
Bueno, pero aquí no se trata del vencedor, pero digamos que eso le quita espacio a las reflexiones que sobre filosofía del derecho deben recibir los estudiantes. Y por eso cuando se dan maestría, las maestrías, como decía el profesor Kimber, siempre van a incluir filosofía. Básicamente lo que se enseña es filosofía. Lo que no aprendieron en el pregrado, lo van a aprender en el posgrado sobre filosofía. ¿Verdad? Y entonces ¿cuál es el papel de la justicia en la vida del hombre? Ahora vamos a ver en la vida del hombre. Este papel determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea y ayuda a ubicar a la justicia como valor jurídico fundamental. Sí, la justicia, grábenselo bien, es un valor jurídico fundamental. Valor, pues digamos que podríamos definirlo como dar a cada quien lo suyo. Esta es una definición muy general. Después vamos a ver otras definiciones más específicas. Y los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado. En un momentito. Estoy en clase. Escríbeme, por favor. Ok, está bien. Está bien. Bueno. Entonces, perdón, jóvenes. Entonces, aquí vamos, ¿verdad? Aquí vamos el tema. El papel de la justicia de la vida del hombre determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea y ayuda a ubicar a la justicia como valor jurídico fundamental. Es decir, a prima facie, como dicen, dar a cada quien lo suyo. Esa es la primera definición, pero hay otras muy importantes. Entonces, los valores jurídicos son aquellos, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de los valores del derecho también aquí. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Se recuerdan? La justicia, el bien común. ¿Y cuál es el tercero? La seguridad jurídica. ¿Verdad que no lo saben? A estas alturas ustedes ya lo tienen que saber. Lo hemos repetido muchas veces. Entonces, los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho, como los valores morales son a la sociedad. Sin ellos no habría orden, no habrían sanciones ni correcciones. Es decir, que la justicia, el orden, la paz, la solidaridad, la seguridad, etcétera, todo eso va en el mismo paquete. Pero su contravalor sería la injusticia. Entonces, podemos deducir que la principal relación de la justicia con otros valores jurídicos es que a falta de esos valores jurídicos, los demás se vuelven antivalores, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir ahí? Injusticia, desorden, ¿verdad? Falta de seguridad, falta de solidaridad, inseguridad. O sea, estos valores morales de la sociedad que se pueden convertir en antivalores. Entonces, aquí retomamos el derecho natural y el positivismo, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporáneas? Pues existen dos corrientes importantes, ¿verdad? El naturalismo y el positivismo. Y aquí viene el primer concepto, justicia legal, la primera definición o el primer concepto de lo que es justicia, porque hay varios conceptos.
Entonces, ¿qué es justicia legal o justicia general? Regula los derechos de la sociedad en general, ¿verdad? Y se le llama legal porque es propio de las leyes humanas, determinar los actos debidos al bien común que la sociedad tiene el derecho de exigir, ¿verdad? Entonces, todo lo que está escrito en la ley o que es derivado del naturalismo, porque la justicia es un valor que proviene de la corriente naturalista. La justicia se intuye, ¿verdad? Es difícil definirla, es difícil encontrarla también. Entonces exige a todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta al bien común. Sí, lo que busca la justicia es encaminar a todos al bien común, para que todos estemos mejor, ¿verdad? Para que no nos peleemos entre nosotros, para que no carezcamos de necesidades materiales, para que el individuo de la comunidad pueda ser feliz un poco, pues, aunque sea, ¿verdad? Y entonces, esto implica que exige que todos los y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta al bien común. Si estuviéramos en la época de la barbarie o en el siglo XVII o XVIII, pues había mucha violencia, ¿verdad? Uno podía estar en su casa y de repente llegaba alguien y lo mataba. Eso ya no es así. O los señores feudales tenían sus pequeños ejércitos con los cuales atacaban a otros señores feudales, atacaban a sus siervos, o bien atacaban a cualquier comunidad. Entonces no había paz y por supuesto que no había seguridad. Y por lo tanto, pues rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad. Esta justicia legal rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes de la comunidad, como los deberes de los propios gobernantes, dado que también ellos están obligados a actuar de acuerdo con las exigencias del bien común. Y el bien común exige muchas cosas, jóvenes, para los gobernantes. Al organismo judicial, pues le exige justicia, pero pero ahí sí que es justicia, ¿verdad? Entre ellos, a los presidentes ejecutivos y todo eso, primeros ministros, les exige también eh, justicia en todas las obras que vayan a emprender, en, en el manejo de los presupuestos generales, en combatir la corrupción. Y bueno, muchos gobiernos en Guatemala, lo menos que han hecho es eso, ¿verdad? Así pues, entonces el papel del derecho en la justicia general. Santo Tomás de Aquino dice que la caridad puede ser llamada virtud, virtud general en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien divino. Así también puede serlo la justicia legal, en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien común. Sí, se parecen, ¿verdad? La justicia como virtud y la justicia general. Mario Zamora Valdés dice que la justicia general es algo más que virtud, es el conjunto de todas las virtudes. Y eso puede ser, ¿verdad? La justicia general es el conjunto de todas las virtudes. La virtud que se refiere al bien y a la conveniencia de los demás. Este otro autor, Tanqueray, dice la justicia general, que también se llama legal, vean ustedes, justicia general, justicia legal, también se parece a la justicia como virtud. Nos obliga a reconocer los grandes beneficios que recibimos de la sociedad soportando las cargas legales, y yo diría tributarias también que nos impone, ¿verdad? Y prestándole los servicios que espera de nosotros. Pues sí. En fin,
¿Verdad que justicia? Pues es el valor principal que el derecho trata de realizar a través de sus distintas expresiones. Es un conjunto de reglas y normas que se establecen para las relaciones entre personas. La justicia es el valor específico del derecho, porque trata de realzar a través de diversas expresiones un derecho justo, menos justo o injusto, ¿verdad? Depende de las condiciones y del gobierno, pero siempre llevará en sí una inspiración hacia la justicia. Y eso pues lo podemos ver en la, perdón, en el artículo 2 de la Constitución Política, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí. El artículo segundo. Deberes del Estado es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Entonces, al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el desarrollo integral, de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes. Sí, eso ya es cuestión de cada ministerio, según los demanden las necesidades y condiciones de momento que pueden ser no solo individuales, sino también sociales. Cierto que tampoco el presidente puede hacerlo todo, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay una sentencia o hay un caso que no se ha hecho justicia en el organismo judicial, hay que entender que eso no le corresponde a él, ¿verdad? Que corresponde al organismo judicial. Y el principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2 de la Constitución consiste en la confianza que tiene el ciudadano dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico, es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible. En tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental, ¿verdad?, que es la Constitución. Para que el derecho y la tutela judicial se estime respetado, quien acude al ente jurisdiccional le van de acceder al mismo y de que sus pretensiones se gestionen conforme al debido proceso, debe encontrar la solución a la controversia formulada mediante la emisión de resoluciones fundadas y motivadas. Y ahí vamos al derecho natural. Que den respuesta o solución al debate sometido a conocimiento del tercero imparcial, que es el juez. Los tribunales de amparo deben velar ante denuncias de resoluciones imperfectas, que tales señalamientos no sean tales que degeneren en inacceso a aquella debida tutela judicial. Esto me recuerda el caso de la actual junta directiva del CANG, del Colegio de Abogados, porque pues hay resoluciones incompletas, resoluciones que limitan el acceso a la justicia, y este amparo pues vino no obstante que no se había terminado el recurso de esto, pues vino a darle fin con haber autorizado que la nueva junta directiva tomara posesión. Y eso pues marca un antes y un después en la aplicación del derecho, ¿verdad? Porque la sala pues actuó con justicia. En cambio, quien estaba conociendo el recurso, pues trataba de, a través de las formas, retardar el proceso y todas esas cosas, ¿verdad? Que muchos dicen que el proceso ese debió terminar, pero ante una situación de emergencia como esa, llegado el día, terminado el periodo de la anterior junta directiva, ¿por qué se iba a perpetuar en el poder? ¿Verdad? En fin.
Entonces, veamos esto otro que se llama la justicia como principio del derecho. Ahí hay algunas definiciones. La de Platón, Ulpiano y Radbruch, que sostiene que la justicia, al igual que lo bueno, lo verdadero y lo bello, es un valor absoluto que determina la relación de igualdad y desigualdad en el trato humano, ¿verdad? Pero la justicia como principio del derecho delimita y armoniza los deseos, las pretensiones e intereses en juego o en conflicto en la vida social de la comunidad. Platón siempre dijo pues que la justicia era una virtud. Ulpiano, al igual que Stamler, decía que la justicia era una idea de armonía permanente y absoluta de la conducta social. Ustedes ven que todos coinciden, ¿verdad? La justicia como virtud, esta es otra definición de justicia, otro concepto, jóvenes, de justicia. Dice, abarca otras como la religión que da Dios al culto debido, abarca la piedad que tributa a los padres y a la patria, los homenajes merecidos. Sí, por ejemplo, si alguien ha obtenido una, una actitud meritoria o ha obtenido calificaciones altas o ha hecho alguna obra de caridad, pues justo es de que reciba un homenaje, ¿verdad? El respeto mediante el cual se honra a personas dignas también es parte de la justicia como virtud. La gratitud, reconocimiento por los beneficios recibidos. Y el concepto de justicia, probablemente el más antiguo de todos, puede hallarse en los textos religiosos como la Biblia, ¿verdad? Ahí hay muchos conceptos sobre la justicia. En cuanto a otros valores, el papel de la justicia en la vida del hombre determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea. Sí, el hombre pues ayuda a ubicar a la justicia como un valor jurídico fundamental, el valor de dar a cada quien lo suyo. Los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad, lo habíamos dicho. Y sin ellos no habría orden, ni habría sanción, ni habría corrección. Entonces los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todos los mandatos del derecho. En cuanto a otros valores, como decíamos, este es otro valor del derecho, el bien común, que es el conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y el progreso de la comunidad y el bienestar material, moral e intelectual de las personas. El bien común, pues, no es propiedad privada, no se trata de eso, sino que corresponde a todos y es utilizado por todos como la finalidad social suprema, hacia la que tienden todos los objetivos del hombre. De tal manera que la justicia, el orden y la paz y la seguridad son como las bases en que se asienta el bienestar. Sí, ¿cuál sería un bien común, jóvenes? El presupuesto del Estado, ¿verdad? ¿Quiénes contribuyen a que ese presupuesto exista? Pues todos los que tributamos, ¿verdad? Especialmente los asalariados, que somos los más controlados. Ahora los empresarios, no todos están controlados y tributan, ¿verdad? O no todos tributan lo que es. Entonces el bien común no es propiedad privada, es un bien de todos y es utilizado para bienestar de todos. Y es la existencia de un deber de participar y cooperar al bien común como derecho natural que persigue la sociedad y ordenarse del lado social, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes lo que habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 12 al 17, ¿verdad? No lo tengo aquí, porque si no lo miraba, pero ahí es donde empezaron los derechos humanos, en esas declaraciones. Entonces, vamos a ver. Este es otro valor del derecho,
la seguridad jurídica. Eh, es la protección que la persona recibe de parte del Estado dentro del régimen legal basado en normas. O sea, si yo contribuyo al Estado, al presupuesto, tengo derechos y tengo obligaciones dentro del Estado. Ahí sí que, como dicen las películas de Estados Unidos, ¿verdad? Yo pago mis impuestos, entonces tengo derecho a los servicios y a los bienes que proporciona el Estado. Tengo derecho a que se me proteja, a seguridad, en fin. Entonces se entiende como la confianza de que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Los principios de la seguridad jurídica son primacía de la Constitución política. Ahí no son solo esos, ¿verdad? Pero fundamentalmente para esta clase son esos. No nos vamos a reducir solo a 2 artículos, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 204, que dice ahí, que son normas que rigen y forman parte del del Estado de Derecho, ¿verdad? Y también está el principio de justicia gratuita, en el sentido de que si se viola la seguridad jurídica de un ciudadano empieza a operar la justicia. Es decir, tiene derecho a ciertos servicios del Estado y a que se le preste un médico, una ambulancia y eventualmente también un abogado, ¿verdad? Para que lo defienda, si es que no tiene. Entonces, el artículo 204 dice condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, ¿verdad? Salvo en los de derechos humanos, ¿verdad? Porque si el juez tiene que dictar sentencia, pues primero tiene que observar lo que se relaciona con los derechos humanos y después resuelve lo demás. Sí, aquí dice eso, uno de los principios fundamentales que informa el derecho guatemalteco es la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución, y esta como ley suprema es vinculante para gobernantes y gobernados, a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. Y ese tema es el que vamos a tratar después del Estado de Derecho. Y ahí lo pueden leer ustedes en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué hora son? 16:32. Así. Se fue rapidito. Entonces, es la protección que recibe la persona por parte del Estado. Los principios de seguridad son el de primacía de la Constitución política. Hay que observar las garantías constitucionales. Artículo 204. Y está el principio de justicia gratuita, en el sentido de que si se viola la seguridad jurídica nacional, empieza a operar la justicia. Artículo 203. Y el principio de no negación de la justicia por falta de ley. Dice que porque hay una laguna para ese caso, no puede dejar de atenderse un caso. Hay que integrar la ley, que para eso faculta la ley del organismo judicial. Y los jueces no pueden suspender ni denegar o administrar justicia sin incurrir en responsabilidad. Entonces, veamos el papel del derecho en la justicia particular. Pues el hombre tiene derechos frente a la sociedad, ¿verdad? Y esta sociedad debe asignar y reconocer a cada uno su participación en el bien común y frente a sus semejantes o frente a la misma sociedad cuando ésta se coloca en el mismo plano que los particulares. Sí, por ejemplo, cuando hay un contrato de arrendamiento hacia el Estado, en ese momento el Estado está actuando a la par del particular, no en una situación de subordinación, sino es igual.
el propietario del particular es el que tiene la casa, digamos, el inmueble, y se lo va a alquilar al Estado. De manera que ahí hay una situación de ecuanimidad, ¿verdad? Ambos son partes. Para Tanqueray dice la justicia particular regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí. Debe respetar todos los derechos, no solamente el derecho de propiedad, sino que también los derechos que cada cual tiene sobre los bienes del cuerpo y del alma, la vida, la libertad, la honra y la fama. Sí, esto de la justicia es muy amplio, ¿verdad? No solo se debe respetar el derecho de propiedad sobre bienes o inmuebles, bienes, muebles o inmuebles, sino también el cuerpo, los bienes del cuerpo y del alma, la vida, la libertad, la honra y la fama, y la familia también, ¿verdad? Otro concepto de la justicia es la justicia distributiva, Juan. Regula la participación que corresponde a cada uno de los miembros de la sociedad en el bien común de la sociedad con los particulares. En ningún caso esta forma de justicia obliga a la distribución del bien común. Sí, no se trata de que todos tengamos acceso al presupuesto y que nos den unas monedas por ahí, ¿verdad? Este tipo de justicia obliga a que en caso de que haya que distribuir un bien común entre los miembros de una sociedad, dicho reparto sea proporcionado según los méritos de los beneficiarios, del mismo modo que la contribución de estos al conjunto ha de ser proporcional a sus posibilidades. ¿Se entiende eso, verdad, jóvenes? A alguien se le va a dar parte del erario nacional por alguna donación, ayuda o lo que sea, según lo que necesite. Pero todos contribuimos al presupuesto nacional según nuestras posibilidades, según los ingresos que tengamos, ¿verdad? Y exige tratar igual, eso es muy importante, exige tratar igual a los iguales, fíjense bien, y desigualmente a los desiguales. Asigna el bien común distribuible, así como las tareas o cargas con que los particulares deben contribuir. Sí, por ejemplo, los impuestos, ¿verdad? No es lo mismo los ingresos que tiene un abogado, que tiene su despacho y todo, y tiene capacidad para contribuir, que digamos los ingresos que tiene un piloto de camiones o puede ser una señora que trabaja en los oficios domésticos, ¿verdad? Por eso dice, es proporcional a sus posibilidades, ¿verdad? Así como las tareas o cargas con que los particulares deben contribuir. Y regula el modo en que ha de distribuir ese bien común, no la cantidad material del mismo. Eso compete a la justicia legal, ¿verdad? Sino solo regula el modo en que ha de distribuir ese bien común, que lo más cercano es el presupuesto, ¿verdad? Es el mejor ejemplo que les puedo dar. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Entonces, ni ganamos lo mismo. Somos hombres y mujeres. Unos tienen trabajo, otros no tienen. Y por eso la justicia distributiva dice eso, ¿verdad? Exige tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que unas eh, empresas inmobiliarias estén vendiendo casas, ¿verdad? Y por supuesto, esas casas ya traen el IVA, el UCI, porque se están dando a cierto precio. Entonces, si hay personas que trabajan, que poseen esas casas, que las compraron, pues tendrán el mismo UCI, ¿verdad? No habrá diferencia porque todas las casas son iguales. En cambio, si son casas diferentes, que se construyeron en diferente lugar, diferente forma, eso ya no es igual, ¿verdad? Y aquí está otra cosa también, la justicia correctiva o conmutativa y justicia social, que es el compromiso personal de cada uno con el otro. La justicia me obliga a reconocer al otro en cuanto tal, otro, sin necesidad de que me otorgue nada a cambio. Es decir, que cuando nuestro compromiso personal por la justicia es real,
No estamos haciendo más que lo que debemos. No es un acto de generosidad. Estamos dando a la realidad personal y social el valor que merece en el mismo plano de igualdad. No hay razón para tomar en cuenta sus diferencias individuales. Entonces, esta justicia social también entendida como valor supremo del derecho, y es aquello considerado lo más razonable para una situación dada. Pues esto lo que quiere decir la justicia correctiva conmutativa y justicia social es que en un conglomerado social, vivimos en un conglomerado social, y cuando ustedes llegan a que se asignan el curso, por ejemplo, llegan a una sección y bueno, todos se saludan, se dan el lugar, algunos apartan lugar, algunos otros no, pero se tratan con educación y con consideración. Eso quiere decir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es a lo que estamos obligados. No le estamos haciendo ningún favor a otro ni nada. Simplemente estamos cumpliendo con lo que debemos. Por ejemplo, ustedes llegan a recibir clases y es su derecho recibir la clase. Yo como docente llego a impartir la clase y es mi deber cumplir con la clase, ¿verdad? No estoy haciéndoles ningún favor. Aparte de la libertad de cátedra, pero estoy cumpliendo con mi deber, con lo que la sociedad me exige por mi trabajo. Y ustedes también están pues requiriendo enseñanza de sus profesores, ¿verdad? Justicia social es entendida como valor supremo del derecho y es aquello considerado como lo más razonable para una situación dada, ¿verdad? Pero esto ya sí depende de cada caso, ¿verdad? Justicia social. Podríamos decir que la reconstrucción de ese tramo del kilómetro 44 fue una justicia social. Pues sí, pues todos la necesitábamos, viajamos al mar y todo eso, pues es una carretera que la utiliza casi el 80% de la población. Entonces eso era muy necesario. Y pues tiene el propósito de realizar acciones que beneficien a las clases más necesitadas y una mejor distribución de la riqueza que produce un país para asegurar mejores condiciones de vida, como son los comedores sociales, ¿verdad? O los albergues para la gente que vive en la calle, ¿verdad? Y no se trata de una nueva clase de justicia, por cuanto no hay justicia que no sea social. Toda justicia es social. Y se habla de la justicia social para incidir en el hecho de que sus destinatarios son las clases desvalidas y menesterosas, ¿verdad? De eso se trata, de ayudar al más pobre, de que los niños reciban educación, de que los campesinos reciban insumos para poder fertilizar los suelos para las cosechas. Se trata también de dar seguridad a todas las personas a través de los de la policía, de los cuerpos de inteligencia, y todo es social, va hacia la sociedad. Entonces la regulación jurídica es la dimensión, perdón, la regulación jurídica es la dimensión externa de la conducta, mientras que, por el contrario, el punto de partida de la regulación moral es su dimensión interna, ¿verdad? Hacia adentro de la... Pues mire que yo pensé que no me iba a dar tiempo, así es de que ya no me da tiempo dar lo de la teoría del Estado, pues el Estado de Derecho. ¿Qué creen ustedes? ¿Terminaríamos a las 1:15? ¿O lo dejamos para el próximo día, que sería el miércoles? Sí, mejor el próximo. Bueno, sí. Y además yo cuando hablo mucho ya me pongo con tos. Bien, jóvenes, entonces es un gusto trabajar con ustedes hoy.
y vamos a ver cómo le hacemos para dar lo del Estado de Derecho. Es muy bonito. Sí, Cecilia, cuénteme. Licenciada, disculpe, los temas que van a venir en el parcial son los del primer parcial y hasta acá, hasta los del miércoles. Los del primer parcial no creo. No, Esos del primer parcial no. solo lo de ahora. Sino los materiales que les di después del primer parcial. Bueno, está ¿Verdad? bien. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Y las clases de hoy. Para servirles, jóvenes. Es un gusto. Feliz tarde. Feliz tarde.